Bienvenidos a Voto Consciente, un lugar donde la política se entiende, se cuestiona y conecta con tu vida. El día de hoy nos acompaña Alejandro Montero Tames, artista compositor, para hablarnos de desarrollo y arte. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás, Jay? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien el día de hoy? Todo tranquilo, por suerte. Ahí un poco lluvioso, pero bonito. Ante nuestra coyuntura vamos a ir directo a la primera pregunta sobre el arte como factor de desarrollo y expresión juvenil. ¿Cómo contribuye el arte al desarrollo integral de las juventudes más allá de lo estético o cultural? Mira, el arte muchas veces es visto como algo meramente bonito, ¿no? Que es para gusto, pero los que nos dedicamos al arte en general y estamos metidos en eso, sabemos que hay muchas más cosas de fondo, ¿no? Como por ejemplo, para nosotros, ¿qué es el arte? Es un medio de expresión de sentimientos y emociones, ¿no? Y para poder hacer eso y canalizarlo de forma efectiva, nos tenemos que conocer también a nosotros mismos, como personas, como individuos, y también entender cómo funciona nuestro entorno. De esa forma podemos hacer expresiones un poco más capaz objetivas o con más criterio y que pueden empatizar con la gente. Que al final creo que es el objetivo del arte, ¿no? O sea, si no es meramente un producto funcional que no transmite nada. El arte tiene que conmover. ¿Y de qué forma los artistas y las artistas construyen ciudadanía a través de su trabajo creativo? Mira, es lo que dije hace rato, tiene que ver mucho con eso. Nosotros al estar relacionados con nuestro entorno, cómo funciona todo, se ve vinculado en nuestro arte, ¿no? Se ve reflejado en esa forma nuestra coyuntura social, nuestra generación, todo. Te pongo un ejemplo, en mi caso, yo que soy compositor, siempre que hago música trato de reflejar algo de mi historia o de mi origen como boliviano, ¿no? De mi identidad. Es algo que de alguna u otra forma siempre va a estar plasmado, ¿no? Capaz uno no se da cuenta, pero no sé, en el caso de la música, nosotros somos criados escuchando música folclórica, ritmos nacionales, y de alguna forma eso también queda en el arte. Y se ve reflejado de esa forma. Siempre contamos historias, plasmamos nuestro origen, ¿no? ¿Y cómo convertimos al arte como una herramienta para fomentar el pensamiento crítico y la conciencia política cuando se genera desde las propias juventudes? Mira, yo creo que para crear arte sí tienes que hacer un análisis profundo, ¿no? De la situación, de lo que quieres expresar. Porque si no, que puedes quedarte muy cortito o no lograr el objetivo, digamos, ¿no? Entonces, sí, el artista como persona trabaja mucho ese pensamiento crítico y la gente al ver el arte también. Te pongo un ejemplo, hay un artista gráfico que se llama Adecor, creo, algo así, no sé si lo conoces. Sí, de los El que hace así caricaturas, gráficos, ¿no? sí. Claro, ese es un ejemplo, ¿no? El arte que él hace, los dibujos, todas esas gráficas, o sea, tienen una crítica social, por ejemplo, y para eso tiene que hacer un análisis profundo de la situación. Y lo hace de una forma muy bien hecha, divertida, cómica, profunda. Eso para mí está logradísimo, ¿no? Y hay pensamiento crítico, tanto de su parte como parte del espectador, que al ver eso tiene que hacer un análisis profundo, ¿no? Si no se queda en un dibujo chistoso capaz de que sea el presidente o alguna figura política y no transmite nada. Y en caso de que apostemos como el arte, como esta salida o esta herramienta o este factor para generar pensamiento crítico, opinión política, ¿qué tan viable consideras que es en nuestro país vivir del arte y cuáles son las principales barreras que las juventudes atraviesan al momento de desarrollarse profesionalmente como artistas? Bueno, vivir del arte en Bolivia es muy difícil. Es una tarea muy complicada, pero es posible. Lastimosamente acá es por una cuestión cultural que no se piensa que es posible, ¿no? Siempre que alguien te dice, quiero, no sé, dedicarme a las artes plásticas, al cine, a la música, a la actuación, a teatro, no sé, te van a decir, te vas a morir de hambre. Lo que siempre te dicen, no lo vas a lograr, no se puede, ¿no? Y la realidad es de que se puede, pero es muy difícil. Es muy difícil. Creo que
faltan muchas herramientas a nivel de formación de artistas, más allá, digamos, de cuestiones técnicas, qué sé yo. Hay algo que creo que es muy importante, que es el tema, por ejemplo, de la negociación, del emprendimiento, networking, todas esas cosas que nunca se mencionan. Jamás se menciona en el rubro artístico y es muy importante. Y si es que se empieza a inculcar eso en la gente joven y en todos los futuros artistas, se empieza a crear de alguna forma una especie de industria también, ¿no? Empieza a haber un poco más de flujo económico y se hace más sustentable la situación, ¿no? Y a la larga se vuelve una industria. ¿Y cómo podemos fortalecer la formación artística y cultural en el país desde tu experiencia? Fortalecer la formación artística. No creo que haga falta de formación artística como tal, ¿no? De la parte que mencioné hace rato, sino faltan otras herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Las que he mencionado, ¿no? Herramientas de negociación, de emprendimiento, gestión cultural, todas esas cosas son muy importantes hoy en día. Las redes sociales, por ejemplo, el manejo de redes sociales. Yo tengo muchos amigos artistas, muchos amigos músicos que son increíbles, son unos genios, pero por falta de estas habilidades capaz no logran dedicarse a esto o vivir de su música, de su arte. Porque la realidad es de que no solamente basta con ser talentoso, ser bueno, o que tu música guste, ¿no? O sea, tienes que hacer algo, tienes que hacer un negocio con esto. Al final, nosotros los artistas somos como pequeñas empresas, ¿no? Y tenemos que hacer cosas para que esto salga adelante. Tenemos que saber negociar, relacionarnos con gente, trabajo en equipo. Eso falta mucho acá en Bolivia. No existe el trabajo en equipo. Acá a la gente le encanta ser todóloga. Y es por falta de presupuestos también, ¿no? Es como te contratan para hacer un proyecto y te dicen el presupuesto es X y es un monto que capaz no alcanza, ¿no? Entonces vos dices, esto lo voy a necesitar yo, entonces voy a tener que hacer todo el trabajo yo. Pero la realidad es de que al final no puede salir un producto no tan bueno quizás, como si lo hubieras derivado a otras personas, ¿no? Y así también se va generando industria. Capaz al principio no haya mucho flujo económico, pero a medida que va creciendo todo, también van creciendo los presupuestos, ¿no? Mejora la calidad del producto, mejora también la inversión del mismo. La gente quiere pagar más, si no, no. Para la gestión cultural, la negociación y estos espacios en los que se promueve a los artistas emergentes y juveniles, ¿consideras que es responsabilidad estatal y de los gobiernos? No totalmente. Siento que pueden aportar, sí, de alguna forma, por ejemplo, los espacios culturales, como ser teatros, por ejemplo. Hay formas de fomentar, como becas, con incentivos. He visto que hay muchos concursos nacionales, tanto de cine como de música, de danza, de teatro, que están buenísimos, ¿no? Pero más allá de eso, los artistas no podemos depender meramente del Estado, lo que está sucediendo ahí arriba, ¿no? Porque por lo menos en nuestra situación como bolivianos, estamos muy descuidados en ese sentido, siempre estamos al final. Es más, nunca hablaba con una amiga esto, jamás he visto una propuesta o un plan de gobierno de alguien en el que se mencione como algo fundamental la cultura. Y no es que no sea importante la cultura o el arte, es primordial. Hay países que incluso su principal fuente de ingresos, su economía, se mueve gracias al arte. Por ejemplo, hay países como Francia o Alemania que priorizan eso, ¿no? Y mueven mucho turismo, tienen grandes festivales, sus orquestas son reconocidas internacionalmente. Pero acá en nuestra sociedad, por una cuestión cultural, no podemos depender del Estado. Entonces nosotros tenemos que saber gestionar nuestras propias herramientas, encontrar nuestros caminos, educarnos para poder salir adelante. Sí, como mencioné hace rato, creo que es muy importante la generación de espacios, ¿no? Como teatros. Y algo también que creo que podría ayudar mucho es el tema de sueldos, ¿no? Porque hay instituciones que no son meramente privadas, que tienen alguna especie de relación con el Estado, por ejemplo el conservatorio. ¿No? El conservatorio depende en parte del gobierno y la realidad es de que los sueldos son mediocres. Son malísimos, no les pagan, les deben sueldos de años, creo, me parece. He visto en redes sociales que ha habido un movimiento tratando de
de protestar contra esto, ¿no? Pero tampoco si el gobierno no te da, digamos, un sueldo digno con esto, tampoco te va a dar ganas de dedicarte al 100%, ¿no? Lo mismo pasa con la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica es del gobierno y les pagan una miseria. No pueden dedicarse los músicos al 100% a la orquesta, que es lo que sucede en países como en Argentina, en Buenos Aires. La orquesta del Teatro Colón, o sea, los músicos son músicos tiempo completo, se dedican 100% a eso. El gobierno les paga su sueldo para que hagan música, ¿no? Entonces tienen su horario laboral de 8 horas de ensayo todos los días, ¿no? Y no son ensayos fáciles, son ensayos duros, porque trabajar en una orquesta, en el mundo de la música académica por lo menos, es bastante exigente. Es muy, muy exigente. Acá no sucede eso. Entonces los músicos tampoco pueden dedicarse 100% a su profesión, tienen que buscar otras opciones. Creo que el Estado debería reconocer un poco más el valor cultural en ese sentido, el valor artístico y reconocer cómo se merece. Mencionaste un punto importante que es el espacio que ocupa el arte dentro del discurso político y los programas de gobierno ahora que enfrentamos una etapa electoral. ¿Cómo hacemos entender al electorado y a los candidatos la necesidad de discutir el arte como ya sea motor económico, como factor de desarrollo y lo más importante, que es un punto de interés en las juventudes, o debería serlo, ¿no? Como parte de su formación? Hoy en día siento que es una tarea muy complicada, porque la situación del país, la situación económica hace que se descuiden muchos aspectos, no solamente el artístico-cultural. Ahora lo que priorizan es 100% la economía. Vos revisas los planes de gobierno de los candidatos y la mayor parte se focalizan en el aspecto económico y descuidando otros muchos aspectos, que entiendo porque es la crisis fuerte que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero creo que a largo plazo sí se debería dar un poco más de prioridad a este aspecto cultural. Creo que lo único que realmente prioriza el gobierno, el Estado, es el tema del Carnaval de Oruro, digamos, ¿no? Es lo único cultural que priorizan de alguna forma, y la realidad es de que tampoco está, qué sé yo, en las mejores condiciones del mundo, ¿no? Pero sí siento que a largo plazo debería haber un poquito más de prioridad. Nosotros como músicos, como artistas, deberíamos también generar un movimiento como para que haya ese tipo de visibilidad. ¿Cómo? Generando una especie de industria, viendo que realmente hay un movimiento, no son solamente los mismos 5 gatos de siempre haciendo el mismo trabajo, sino como que hay un rubro artístico, hay un rubro que puede generar movimiento económico, ¿no? Y si va creciendo esto, yo creo que el gobierno también puede estar viendo como, no sé, diciendo, qué sé yo, mira, acá existe esto, se puede hacer algo al respecto, ¿no? Y Bolivia culturalmente es un país para explotar, brutalmente. Y ante nuestra música, situación, danzas. perdón. No, dime. Ante nuestra situación, ¿consideras que es posible democratizar el arte? Y lo más importante, ¿consideras que es necesario sacrificar el arte en pro de la economía? No. No creo que se sacrifique tampoco el arte en pro de la economía. O sea, si por más crisis que haya, o sea, artistas van a seguir habiendo. Históricamente el artista es un romántico sufrido, ¿no? Entonces puede estar muriéndose de hambre y va a priorizar igual su arte, ¿no? O sea, no va a dejar de existir eso nunca. No va a dejar de haber por nada del mundo. Y algo que sí puede suceder es que no se puedan dedicar 100% a eso, ¿no? Que es lo que mencionábamos hace rato. Por una cuestión cultural, no está reconocido el arte, no se puede vivir de eso de una forma como, qué sé yo, si es algo ingeniero de sistemas, digamos, o industrial, y con el simple hecho de tener mi título ya es un poco más fácil conseguir un trabajo, ¿no? Acá no, acá es como que buscársela por sí mismo. Hay crisis económica, la gente va a priorizar otro tipo de aspectos, ¿no? Pero de que va a haber arte, va a seguir habiendo, toda la vida. Eso no va a dejar de existir. Tú lo has mencionado en la primera parte de tus preguntas, pero me gustaría profundizar el tema de qué papel podría tener el arte dentro del desarrollo económico en el país si se lo incluyera realmente en las propuestas de gobierno como una industria cultural y creativa. Mira, como nosotros somos un país tan diverso, con mucha cultura por explotar, se puede hacer en todas las áreas
tipo, no sé, se me ocurre festivales, por ejemplo, ¿no? Que Francia tiene un montón de festivales de música que mueven turismo de forma increíble, ¿no? Porque, qué sé yo, el Festival de Cannes de cine, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un potencial tan grande con eso. Yo no entiendo la verdad por qué, qué sé yo, los que manejan el turismo, por ejemplo, no hacen un poco más de énfasis en eso, ¿no? Porque, qué sé yo, la gente extranjera cuando viene acá a Bolivia, ¿qué es lo que más le llama la atención? Más allá, digamos, de lo visual de las montañas, qué sé yo, ¿no? Acá en el altiplano. La cultura, Sí. ¿no? Es lo más importante, o sea, lo más vistoso que tenemos. Entonces, nada, qué sé yo. Pueden haber muchos festivales. Es lo primero que se me viene ahora aquí a la mente. Tú has mencionado algo importante en nuestra arte, que es la idiosincrasia, ¿no? Como sabemos hacer este equilibrio entre lo ancestral, lo indígena, lo colonial, lo moderno y lo contemporáneo. Y también retrataste uno de los peores escenarios, ¿no? Que los artistas, incluso cuando mueren de hambre, siguen generando arte. ¿Qué importancia tiene la libertad de la creación artística en la democracia? Uf, yo creo que es muy importante eso, o sea, la libertad en el artista es fundamental, ¿no? Porque esto también ayuda a generar espacios de diálogo, ¿no? No todo el mundo piensa igual, no todos los artistas pensamos igual, cada uno plasma su arte desde su perspectiva, desde su experiencia personal, ¿no? Qué sé yo, una persona que tiene una ideología más de izquierda, un artista que tiene una ideología más de izquierda, va a plasmar su arte desde esa perspectiva y al revés, ¿no? Con una persona que tiene una ideología de derecha. La libertad es muy importante y históricamente ha sucedido que en regímenes, por ejemplo, trataban de controlar esto. Utilizaban el arte como medio también de alguna forma, como una herramienta para manipular a las masas. Sucedió, por ejemplo, en la Unión Soviética, en el régimen de Stalin, ¿no? Que había compositores como Shostakovich, que hacía música increíble, pero decía, no, es muy complicada de entender, es muy difícil para el oído común, está prohibido hacer este tipo de música. Yo quiero que hagan música fácil, que guste a la gente y de alguna forma, yo digo, ¿no? Que atonte a las personas, ¿no? Para que sean también un poco más manipulables de alguna forma. Pero no, o sea, no está bien, eso limita incluso a los artistas, o sea, no, creo que es muy importante el tema de la libertad. Has mencionado algo súper importante, que sí, históricamente los gobiernos han utilizado el arte y la producción artística para el control de masas. En contraparte, ¿cómo podemos hacer que el arte ayude a preservar la memoria social y a construir estos espacios de diálogo frente a la polarización e instrumentalización política? Es con conciencia, ¿no? De cada uno. No puedes obligar tampoco a los artistas 100% a hablar de coyuntura social o cuestiones políticas, ¿no? Creo que eso es una experiencia más personal de cada uno. Pero sí, al final todos hacemos alguna especie de expresión, tal vez no necesariamente política, pero sí humana, personal. Eh, pero creo que hoy en día, por ejemplo, con el tema de las elecciones que se vienen y todo, probablemente la gente también está un poco más inspirada con ese tema, ¿no? Pero sí creo que no se puede tampoco presionar o fomentar meramente el arte político, ¿no? Es como que naturalmente va a ir saliendo poco a poco eso. ¿Consideras tú que tu arte es una forma de preservar la memoria social en la que vives? La mía personal, Ujú. sí, yo creo que sí. Especialmente la de estos últimos años. Al principio, cuando yo he empezado mi carrera de compositor, yo hacía música meramente para mí, digamos, o sea, cosas que a mí me gustaban y listo, no profundizaba mucho. Después me he ido cuestionando aspectos y decía, pero puedo expresar cosas un poco más profundas. He empezado con expresiones de experiencias humanas, como por ejemplo el duelo. Había una época, la época de la pandemia, que todos estamos viviendo día a día con la muerte, ¿no? Entonces yo me he visto muy influenciado, por ejemplo, con eso y he dicho, quiero representar esto, quiero plasmar esto, que la gente se sienta identificada, ¿no? De alguna forma utilizar mi música como un medio de expresión para que la gente también pueda canalizar sus emociones. Más adelante, ¿qué pasó? Dije, bueno, yo me fui a vivir a Argentina, estuve en Buenos Aires muchos años y creo que todas las personas que se van del país
cuando se van lo terminan valorando más. Y fue lo que me sucedió. Estando allá, yo dije, pucha, realmente amo Bolivia con mi vida, o sea, mi identidad cultural es muy fuerte, o sea, estoy orgulloso de ser boliviano y de mi historia y de todo. Y dije, quiero plasmar esto también a través de mi música. Y he empezado a hacer eso, he empezado a contar historias sobre mi origen, sobre mi identidad cultural a través de la música. Recientemente hice una obra para orquesta que narra y describe todo el proceso de mestizaje y de colonización aquí en Bolivia, prácticamente toda la historia, ¿no? Fusionando que son elementos folclóricos, elementos nacionalistas, con elementos de la música europea. Entonces, sí, yo creo que sí, mi música de alguna forma plasma todo eso, ¿no? Y algo que yo a nivel personal me propuse es de que siempre que haga algo, una obra, quiero que de alguna forma tenga esa identidad cultural mía, o sea, de dónde vengo, quién soy y que realmente estoy orgulloso de mis raíces. Y las juventudes, ¿cómo podrían hallar esta identidad cultural para generar arte? Sabes que creo que en Bolivia todos ya tenemos de alguna forma muy inculcada ese tema de la identidad, a diferencia de otros países. Porque naces y ya estás escuchando música folclórica en todo lado, ¿no? Es más, en el mismo colegio te hacen sus festivales de danzas, por ejemplo, ¿no? Entonces uno crece ya con eso y lo tiene muy profundamente, capaz algunos, no sé, no se dan cuenta, pero lo tenemos ahí inculcado, ¿no? Siento que Bolivia es un país que hace muy bien eso, de fortalecer su origen, de inculcar, ¿no? ¿Ves? Si somos esto, esta es nuestra cultura, este es nuestro folclore, vayas donde vayas, siempre vas a ver identidad cultural, ¿no? Especialmente en ciudades como aquí en La Paz. Por ejemplo, estás caminando por el centro y ves, ¿no? Pero, pero nada, creo que eso es algo que sí se está haciendo bastante bien. O sea, Y para quienes tienen que atravesar múltiples obstáculos y no tienen el privilegio de acceder a una formación artística, ¿qué consejos podrías darles para que lleguen a cumplir lo que sería, digamos, este deseo de hacer arte y ser artistas? creo que la formación artística sí es muy importante. Te ayuda muchísimo, te facilita la transmisión de ideas, digamos, ¿no? Te da técnicas, herramientas, pero también creo que no es una limitante. Creo que más allá del tener formación, igual se puede hacer arte, igual se puede crear, ¿no? La creatividad del ser humano no tiene límites, no tiene barreras, ¿no? Sí, como dije hace rato, la formación te ayuda, te da técnicas, herramientas, pero no creo que sea necesaria. Sí creo que si tienes ganas de expresar, de crear, lo hagas. Si quieres hacer arte, hazlo. No importa cómo, pero vas haciéndolo y en el camino también vas generando experiencia. A mí me ha sucedido eso, ¿no? Al principio no tenía una formación y simplemente sabía que me gustaba hacer música. Creaba cositas, melodías que ahora escucho y digo, esto está, no sé, técnicamente capaz mal hecho, mal trabajado, podría ser mejor, pero también es lo que era en el momento y me ha ayudado a desarrollarme como artista. Yo lo que le diría a la gente es que cree, que si no tenga miedo, no reprima nada, que también sucede mucho eso, la inseguridad en los artistas, ¿no? No, esto de acá capaz no está bien, no está bien trabajado, hay cosas mejores, como que es inseguridad, pero al final todo aporta. Todo sirve, entonces es lo que somos nosotros y es la expresión del momento también. No hay que sentir ningún tipo de vergüenza al respecto ni nada, o sea, es mandarse, hacerlo. Siempre digo a todos mis amigos, les digo, hay que ser un poco caraduras con esto, en este rubro especialmente. Somos muy exigentes con nosotros mismos, pero hay que hacerlo, hay que mandarse y ya está. Hacerlo, seguir para adelante. Genial, Alejandro, gracias por compartirnos tus experiencias y conocimientos para entender al arte como factor de desarrollo. Finalmente te pediría por favor que dejes un mensaje para las juventudes que buscan expresarse a través del arte y participar activamente en la construcción de una ciudadanía consciente y por ende democrática. Súper. A complementar lo que venía diciendo hace rato, ¿no? Que no tengan miedo a expresarse, a crear lo que son en el momento. El arte no está ni bien ni mal, no existe eso, no existe el correcto o incorrecto, es lo que somos. Hay que crear, hay que mandarnos sin ningún tipo de miedo, sin inseguridades, ser caraduras,
hay que ser caraduras en el arte. No. Como los políticos. Como los políticos, pero bueno, creo que nosotros aportamos un poquito más Sí. algo, ¿no? De un amigo una vez me dijo, ¿no? Es como que la gente, qué sé yo, que trabaja en política, por ejemplo, o no sé, en bancos, en mundo corporativo, son como las hormiguitas, ¿no? Que ayudan que el mundo funcione de alguna forma. Y los artistas somos las mariposas, que hacen que todo sea más bonito también y que tenga ese colorcito, ¿no? Esa alegría. Me quedo con eso, imaginarte como una mariposa. Muchas gracias. Buenísimo. Esto fue Voto Consciente de Asociación Colmena Juvenil y nos vemos en un próximo capítulo.